Mi nombre es Zahir Mahmood, y lo que voy a contarles sucedió en una mañana sofocante en las afueras de Faisalabad, en Pakistán. Lo juro, ante la memoria de lo que vi y ante cualquier poder superior que nos escuche, que cada palabra que sale de mi boca es la verdad. Yo era un simple asistente de laboratorio en la única clínica del pueblo, un hombre de ciencia acostumbrado a la lógica y a las pruebas. Pero aquel día, la realidad se quebró frente a mis ojos. Estábamos todos reunidos en una plaza de tierra compacta, un lugar que olía a polvo antiguo y a un miedo muy reciente. El aire era denso, casi irrespirable, no solo por el calor, sino por el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. En el centro de esa plaza, de ese círculo de terror silencioso, un niño esperaba su final. Y su calma era el primer indicio de que las leyes de este mundo estaban a punto de ser desafiadas. Mi presencia allí no fue voluntaria. Quiero que eso quede claro. Las autoridades locales nos habían ordenado asistir a un representante de cada oficio para que fuéramos testigos y así legitimar el acto de justicia que se iba a cometer. Un carnicero, un maestro y yo, un hombre que medía la vida en tubos de ensayo. Nos querían como sellos humanos para validar un asesinato. El sol era un disco blanquecino y cruel en el cielo, una luz que no iluminaba, sino que juzgaba, que exponía la fealdad de la escena. La multitud guardaba un silencio sepulcral, un silencio que no era de respeto, sino de impotencia. Éramos prisioneros de nuestra propia cobardía, observando cómo la barbarie se disfrazaba de ley, y yo sentía cómo mi escepticismo comenzaba a agrietarse bajo el peso de una atmósfera tan cargada de fatalidad. En el centro de todo, ajeno al teatro del horror que lo rodeaba, estaba él, Arif Masih, un niño de apenas 12 años. No había lágrimas en su rostro, ni temblor en sus manos. Su postura era serena, casi digna, una calma que resultaba profundamente antinatural y desafiante. Sostenía una pequeña Biblia gastada contra su pecho, con los bordes de las páginas deshilachados por el uso. No la aferraba como si fuera un escudo para detener las balas, sino como quien se abraza a un juramento, a una promesa que solo él entendía. Era un gesto íntimo, una conversación silenciosa con lo invisible en medio del ruido de los corazones aterrados. Ver esa paz inquebrantable en un niño que miraba de frente a los rifles fue lo que me provocó la primera punzada de un frío inexplicable en medio del calor asfixiante. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio sutil en el ambiente, algo que mi mente científica no podía procesar. El murmullo ahogado de la gente pareció desvanecerse. El zumbido de las moscas se detuvo, y por un instante, un silencio absoluto cayó sobre la plaza, un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Fue como si el universo entero contuviera la respiración. Miré fijamente a Arif y noté como una brisa inexplicablemente fresca, una caricia en medio del horno que era aquel lugar, se arremolinaba suavemente a su alrededor, levantando un fino velo de polvo solo a sus pies. Nadie más pareció sentirla. Fue una señal minúscula, privada, un susurro para los que estaban prestando atención. En ese momento supe, con una certeza que helaba la sangre, que no estábamos solos en esa plaza. La tensión se volvió física, una presión en el pecho que dificultaba respirar. El líder del escuadrón, un hombre de rostro impasible y ojos vacíos, levantó una mano lentamente. El chasquido metálico de los cerrojos de los rifles, al ser preparados, sonó como una sentencia final, un sonido seco y definitivo que rompió el silencio antinatural. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, esperando el estruendo, esperando el fin de la inocencia. El mundo se redujo a ese gesto, a esa mano suspendida en el aire, a la calma del niño y al miedo de todos los demás. Fue justo en ese instante, en ese latido suspendido en el tiempo, que la historia se detuvo para mí. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal,
y me digas desde qué ciudad estás escuchando mi testimonio. Tras esa breve pausa, mi mente regresó a la plaza, pero el aire se había vuelto aún más pesado, cargado de una electricidad palpable. La mano del líder seguía en el aire, pero el tiempo parecía haberse estirado, volviéndose denso y pegajoso como la miel. Los soldados estaban inmóviles, sus rostros tensos, sus dedos en los gatillos, pero sus ojos ya no miraban al niño con convicción, sino con una extraña vacilación, como si una fuerza invisible los estuviera conteniendo. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la anticipación. Era el silencio que precede a los milagros o a las catástrofes. Y mientras observaba la escena congelada, una pregunta aterradora se formó en mi mente. ¿Qué poder era capaz de detener el tiempo mismo? El conflicto que se desarrollaba ante nosotros era de una simplicidad brutal, una ecuación de horror que enfrentaba la fe de un niño contra el poder absoluto de hombres armados. La amenaza tenía un rostro, el del líder del escuadrón, un hombre de facciones duras y una mirada vacía, un recipiente perfecto para la obediencia ciega. Su autoridad no provenía de ninguna ley justa, sino del terror que su sola presencia inspiraba en la multitud silente. El supuesto crimen de Arif, su gran transgresión, había sido descubierto durante una redada en la pequeña escuela de la misión. Lo encontraron con el libro prohibido en sus manos, un símbolo de una fe que, para ellos, debía ser completamente erradicada de nuestra tierra. El verdadero peligro no eran los rifles, sino la ideología fría y metódica que los apuntaba, una que veía en la inocencia de un niño una afrenta intolerable. La atmósfera en la plaza cambió de forma drástica, como si el breve instante de tiempo suspendido se hubiera roto, liberando una presión aún más intensa. El calor dejó de ser simplemente sofocante para volverse agresivo, una manta de fuego que nos robaba el aliento y secaba la garganta. El silencio ya no era de expectativa, sino de resignación, el silencio pesado que precede al golpe final de un martillo. Los soldados, que por un momento parecieron vacilar, ahora se erguían con una rigidez renovada, sus rostros convertidos en máscaras impenetrables de deber. Sentí una ola de miedo visceral recorrer mi cuerpo, un miedo que no era solo por el niño, sino por el alma de todo nuestro pueblo, por lo que nos estábamos convirtiendo al permitir que esto sucediera. El mundo se había encogido hasta caber en ese círculo de polvo y desesperanza. El líder del escuadrón, con una parsimonia cruel, bajó la mano que había mantenido en el aire y recogió un trozo de papel amarillento que le entregó uno de sus subordinados. Sus movimientos eran deliberados, cada gesto una pieza de un ritual macabro diseñado para quebrar nuestra voluntad. Desdobló el papel lentamente, y su voz, plana y sin emoción alguna, resonó en el silencio absoluto de la plaza. Leyó los cargos en voz alta, palabras que sonaban absurdas y monstruosas en aquel contexto: blasfemia, sedición, posesión de literatura destinada a corromper la moral pública. Cada sílaba era un clavo que se hundía en el ataúd de la justicia. No miró al niño mientras leía su sentencia de muerte, sino que se dirigió a nosotros, a la multitud, convirtiéndonos en cómplices de su veredicto. Tras leer la letanía de acusaciones, el líder estableció el límite temporal, la cuenta regresiva que todos temíamos. Dijo, con esa misma voz monótona y terrible, que la sentencia se ejecutaría antes de que la sombra del minarete de la mezquita lejana tocara el borde oriental de la plaza. Instintivamente, todos levantamos la vista, primero hacia el sol inclemente, luego hacia la delgada línea de sombra que se arrastraba por el suelo como un dedo acusador. El sol, nuestro dador de vida, se había convertido en el verdugo, su lento descenso por el cielo marcando los últimos minutos de la vida de Arif. El tiempo, antes suspendido, ahora corría hacia nosotros con una velocidad aterradora.
Cada grano de polvo que se movía con la brisa parecía contar un segundo menos de vida, un segundo menos de esperanza. Observé a los hombres del escuadrón, tratando de encontrar en sus rostros alguna fisura, alguna señal de humanidad, pero no encontré nada. Eran instrumentos, piezas de una maquinaria de odio mucho más grande que ellos. Me pregunté qué historias se escondían detrás de esos ojos vacíos. Quizás ellos también fueron niños una vez, niños que jugaban en plazas como esta, antes de que el veneno de una ideología retorcida les enseñara que la obediencia era más importante que la compasión. La verdadera amenaza no eran sus armas, sino la facilidad con la que habían renunciado a su propia conciencia. Se habían convertido en la encarnación de un miedo colectivo, un miedo tan profundo que prefería sacrificar a un inocente antes que cuestionar las órdenes de quienes ostentaban el poder. La multitud que me rodeaba era un mar de rostros petrificados, un testimonio silencioso de nuestra propia cobardía. El silencio no era de respeto, sino de sumisión. Éramos cientos de personas, superábamos en número a los soldados por mucho, y sin embargo, estábamos paralizados, atrapados en una red invisible de terror. Vi a mis vecinos, hombres y mujeres con los que había compartido el pan y las festividades, ahora con la mirada clavada en el suelo, incapaces de enfrentar la atrocidad que se desarrollaba. Nuestra inacción le otorgaba al líder y a sus hombres un poder desmesurado. Cada segundo de nuestro silencio era un grito que afirmaba su autoridad, que validaba su crueldad. La amenaza se alimentaba de nuestra impotencia, creciendo con cada respiración contenida, con cada oración no pronunciada. En medio de toda esa tensión, Aarif hizo algo que nadie esperaba. Con una calma que parecía venir de otro mundo, abrió la pequeña Biblia que sostenía contra su pecho. No la levantó como un desafío, ni la usó como un escudo. Simplemente la abrió en una página concreta y con su dedo índice comenzó a trazar suavemente una línea de texto, como si estuviera leyendo para sí mismo una última promesa. No había sonido, no había palabras, solo ese gesto minúsculo y personal. Fue un acto de una dignidad tan profunda, tan inquebrantable, que por un instante pareció cambiar el equilibrio de poder en la plaza. Los soldados lo notaron. Vi cómo sus posturas se tensaban, cómo los ojos del líder se entrecerraban con una mezcla de furia y desconcierto ante esa resistencia silenciosa. Ese gesto de pura fe fue la provocación final para el líder. Lo interpretó como un último acto de desafío, una afrenta a su autoridad incontestable. Su rostro se contrajo en una máscara de ira fría y controlada. Dejó caer el papel al suelo y gritó una sola palabra, una orden seca y cortante que partió el aire como un látigo. Preparen. El sonido que siguió fue ensordecedor en el silencio sepulcral de la plaza. El chasquido metálico y sincronizado de los cerrojos de los rifles al ser cargados. El ruido de las culatas ajustándose contra los hombros de los soldados. El tiempo para la reflexión había terminado. La violencia era inminente, una certeza física que se sentía como un golpe en el estómago. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se me saliera del pecho, cada latido un eco del sonido de esas armas listas para disparar. Fue en ese preciso instante, con los cañones apuntando directamente al pequeño cuerpo de Aarif, que comprendí la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Esto no era una simple ejecución para mantener el orden. Era un acto simbólico, un ritual de profanación. No estaban tratando de matar a un niño, estaban intentando asesinar una idea, extinguir una luz que se negaba a apagarse. El verdadero objetivo era la fe misma, la presencia de lo divino manifestada en la calma de ese niño. La amenaza no era solo la muerte física, sino la aniquilación de la esperanza, la demostración brutal de que en nuestro mundo no había lugar para milagros, solo para el poder de las armas. Estábamos al borde de un abismo, no solo físico, sino espiritual. En ese momento, la misión de Aarif se reveló ante mis ojos.
no como un plan de escape o una estrategia de supervivencia, sino como algo mucho más profundo, una resistencia que no se medía en movimientos, sino en quietud. Su viaje no era a través del espacio físico, sino a través del tiempo y del espíritu, una travesía inmóvil en el centro mismo de esa plaza hostil. El sol, que seguía su lento y cruel descenso, se convirtió en el único reloj de esta misión silenciosa. Cada rayo que caía sobre nosotros era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero en él parecía ser una fuente de fortaleza inexplicable. Su cuerpo menudo se había convertido en el ancla de una batalla que se libraba en un plano que ninguno de nosotros podía comprender del todo, un campo de batalla invisible para el ojo humano. El ambiente sonoro de la plaza era una tortura en sí mismo, un componente más del asedio. El único sonido constante era el murmullo ahogado y temeroso de la multitud, un lamento colectivo que no se atrevía a convertirse en grito. A ese murmullo se sumaba el zumbido persistente de las moscas, atraídas por el sudor y el miedo, un recordatorio nauseabundo de la muerte que nos rodeaba. Arif, sin embargo, parecía habitar en un oasis de silencio. Su concentración era absoluta, como si hubiera logrado aislarse de todo el ruido exterior, escuchando únicamente una melodía interna, una voz que le daba instrucciones precisas para su misión. Era una calma que no era pasiva, sino activa, una barrera de serenidad que repelía el caos que intentaba consumirlo desde todos los frentes. Fue entonces cuando presencié el primer signo tangible, la primera grieta en la lógica de aquel día. Una ráfaga de viento, inexplicablemente fresca, se arremolinó suavemente alrededor del niño. La sentí pasar cerca de mí, una caricia helada en medio del horno, pero noté que solo levantó una fina capa de polvo a los pies de Arif, sin perturbar a nadie más. Fue un evento minúsculo, casi imperceptible, un susurro en medio de la opresión. Mi mente, entrenada para buscar causas y efectos, se rebeló. No había ninguna fuente para esa corriente de aire, ninguna explicación lógica. Fue un momento de pura extrañeza, una señal de que las leyes naturales que yo conocía estaban siendo sutilmente suspendidas en ese pequeño círculo de tierra, como si una presencia invisible estuviera ajustando el escenario. Observé su rostro con más atención y noté algo que me heló la sangre. Sus ojos no estaban enfocados en los soldados ni en la multitud. Miraban más allá, a un punto en el horizonte que solo él podía ver. Había una serenidad en su mirada que no pertenecía a este mundo, una paz que trascendía el miedo a la muerte. Su misión, comprendí entonces, no era convencer a sus verdugos ni inspirar una rebelión. Su misión era simplemente ser un testigo, un canal. Estaba demostrando, con su sola presencia, que el espíritu humano, cuando está anclado en una fe verdadera, es indestructible. No luchaba contra los rifles, sino que los volvía irrelevantes, reduciéndolos a simples trozos de metal frente a la inmensidad de su convicción. Mientras Arif permanecía en su fortaleza interior, el resto de nosotros sucumbíamos al agotamiento físico y mental. El calor era un enemigo implacable que nos robaba las fuerzas, secándonos la garganta y nublándonos la vista. Sentía el sudor pegajoso recorriendo mi espalda, el dolor en los músculos de las piernas por permanecer tanto tiempo de pie, inmóvil. La sed era una tortura, un fuego en la boca que ninguna cantidad de saliva podía apagar. Éramos un rebaño exhausto, debilitado por el sol y por nuestro propio terror, y esa debilidad física nos hacía aún más vulnerables a la opresión psicológica. Nuestra resistencia se desvanecía con cada gota de sudor, mientras que la suya, de alguna manera misteriosa, parecía crecer con cada segundo que pasaba bajo ese mismo sol abrasador. De repente, sus labios comenzaron a moverse, formando palabras silenciosas. No había sonido, ni siquiera un susurro, solo el movimiento rítmico y constante. ¿Estaba rezando?
¿Estaba recitando algún pasaje de su libro sagrado? Era un acto de comunicación íntima y privada en el escenario más público y brutal imaginable. Ese movimiento silencioso era un grito más potente que cualquier protesta que pudiéramos haber lanzado. Era la manifestación de sumisión, mantener viva la conversación con lo divino, incluso cuando el mundo de los hombres había decretado su fin. Los soldados lo observaban con una mezcla de desprecio y una creciente inquietud, incapaces de comprender la fuente de esa fuerza que no necesitaba voz para hacerse oír en todo el universo. Y entonces ocurrió el segundo signo, aún más desconcertante que el primero. Por un brevísimo instante, la luz del sol pareció concentrarse de una forma antinatural sobre la Biblia que sostenía en sus manos. No fue un rayo directo, sino un destello, un brillo dorado y vibrante que iluminó las páginas y los bordes gastados del libro, haciéndolo parecer un objeto de oro puro. Duró apenas un parpadeo, pero fue suficiente para que mis ojos lo captaran. La luz no quemaba, sino que parecía nutrir, como si estuviera infundiendo al libro y a su portador una energía sagrada. Fue otro susurro, otra señal de que una fuerza invisible estaba observando, interactuando con la escena de formas sutiles pero inconfundibles, tejiendo un tapiz de milagros silenciosos. Esta acumulación de pequeños eventos inexplicables comenzó a tener un efecto tangible en los ejecutores. Pude ver la duda filtrándose en sus posturas. Ya no estaban tan erguidos, tan seguros de sí mismos. Un soldado se movió incómodo, ajustando el peso de su rifle. Otro desvió la mirada por un segundo, como si la calma del niño fuera un sol demasiado brillante para mirarlo directamente. El propio líder, aunque mantenía su máscara de impasibilidad, tenía un tic nervioso en la comisura del ojo. La misión de Aarif estaba funcionando. Su resistencia espiritual estaba erosionando la base misma de la autoridad de sus captores, que se basaba en el miedo y la intimidación. Estaba demostrando que hay fortalezas que no se pueden tomar por la fuerza. Mi propia mente era un torbellino de confusión. Cada fibra de mi ser científico gritaba buscando una explicación racional. Era el calor que me provocaba alucinaciones. Era el estrés colectivo que nos hacía ver cosas que no estaban allí. Pero mi corazón, un órgano que había ignorado durante demasiado tiempo, me decía otra cosa. Me decía que estaba presenciando algo sagrado, algo que no podía ser medido en un tubo de ensayo ni explicado por las leyes de la física. Estaba atrapado entre dos mundos, el mundo tangible de la ciencia y la lógica, y este nuevo mundo de señales y misterios que se abría ante mí. Mi propia misión, sin yo saberlo, había comenzado en ese momento. La misión de aceptar que hay verdades que solo se pueden comprender con el alma. En medio de mi conflicto interno, Aarif hizo algo que me sacudió hasta lo más profundo. Levantó lentamente la cabeza y su mirada recorrió la multitud. No era una mirada de súplica ni de acusación. Sus ojos, increíblemente claros y serenos, nos miraban con una compasión que resultaba casi insoportable. Fue un gesto humano inesperado, un acto de conexión en medio de la desconexión total. No nos pedía ayuda, nos la ofrecía. En su mirada había perdón por nuestra cobardía, consuelo por nuestro miedo. Por un instante, dejó de ser la víctima y se convirtió en nuestro pastor, un niño guiando a un rebaño de adultos aterrorizados a través del valle de la sombra, mostrándonos que no había nada que temer. Esa mirada fue como una descarga eléctrica que recorrió a la multitud. Vi a hombres endurecidos bajar la cabeza, avergonzados. Vi a mujeres que se llevaban las manos a la boca para ahogar un sollozo. Su gesto silencioso nos había unido en una comunión de vergüenza y asombro. Nos obligó a vernos a nosotros mismos, a confrontar nuestra propia impotencia. El poder de ese niño no residía en ningún acto sobrenatural espectacular, sino en su humanidad inquebrantable.
en su capacidad para ofrecer amor en un lugar donde solo había odio. Su misión no era solo salvarse a sí mismo, sino recordarnos a nosotros quiénes éramos o quiénes deberíamos ser. Fue una lección impartida en el más absoluto silencio, y su impacto fue devastador. El líder del escuadrón sintió este cambio en la atmósfera. La compasión de Aarif era una amenaza mucho mayor que cualquier rebelión física. Rompía el hechizo de miedo con el que controlaba a la multitud. Su rostro se endureció aún más, y vi cómo su mano, que había estado relajada a un costado, se crispaba en un puño. La paciencia se le estaba agotando. La resistencia silenciosa del niño estaba desmantelando su autoridad pieza por pieza, y necesitaba reafirmar su poder de la única manera que conocía, con una violencia rápida y decisiva. La tensión en la plaza, que había disminuido por un momento, regresó con una fuerza redoblada, más afilada y peligrosa que antes. El final de la misión se acercaba. Fue en ese momento de creciente tensión que la verdad me golpeó con la fuerza de una revelación. Comprendí que cada paso de esta terrible jornada, cada segundo de espera bajo el sol, cada señal inexplicable, no eran eventos aislados. Eran parte de una preparación. Arif no estaba simplemente esperando su muerte, estaba preparando el terreno para algo más grande. Su cuerpo era el altar y su fe era la ofrenda. Cada instante de su calma inquebrantable era un ladrillo más en la construcción de un milagro. Y nosotros, la multitud silenciosa, no éramos meros espectadores, éramos los testigos necesarios, la audiencia para la cual se estaba representando este drama divino. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor sofocante. La misión no era solo de Arif. De alguna manera, todos estábamos involucrados. Estábamos siendo preparados. Nuestras almas estaban siendo labradas y ablandadas por el miedo, la compasión y el asombro. El aire ya no solo olía a polvo y a miedo, sino a algo más, a una expectativa sagrada, a la inminencia de lo imposible. Supe entonces, con una certeza que desafiaba toda lógica, que no estábamos allí para presenciar una ejecución. Estábamos a punto de ser parte de una prueba definitiva, un momento que dividiría nuestras vidas en un antes y un después, y que nos obligaría a elegir entre el mundo que veíamos y el mundo que sentíamos. El tiempo se detuvo cuando el líder del escuadrón levantó su mano. No fue una detención poética, sino una fractura real en la continuidad de las cosas. El aire mismo pareció solidificarse, volviéndose denso y pesado, absorbiendo cada sonido, cada murmullo, cada latido. Un silencio absoluto, un silencio de vacío, cayó sobre nosotros como una mortaja. Fue en ese instante, en esa quietud antinatural, que la coraza de mi escepticismo, forjada durante años de estudio y lógica, se hizo añicos, se desmoronó en 1.000.000 de pedazos, dejando mi alma expuesta a una desesperación pura, primitiva, una que no conocía de razones ni de explicaciones. El mundo ya no era un lugar de causas y efectos, sino un altar de sacrificio donde la inocencia estaba a punto de ser inmolada, y el cielo simplemente observaba en silencio. La desesperación no fue un pensamiento, fue una sensación física, un frío que nació en la médula de mis huesos y se extendió por todo mi cuerpo, paralizándome. Mi mente, mi orgullosa y racional mente, se convirtió en un caos de imágenes fracturadas y miedo crudo. Sentí cómo mi propia estructura interna se venía abajo, cómo los pilares de mi entendimiento del mundo se convertían en polvo. Ya no era Zahir Mahmoud, el asistente de laboratorio. Era solo un hombre aterrorizado, un testigo impotente de la victoria del mal. Me di cuenta de que todos nosotros, en esa plaza, estábamos llegando a nuestro propio punto de quiebre, nuestras voluntades erosionadas por el calor, el miedo y la terrible belleza de la fe de ese niño, una fe que ahora parecía condenada a ser extinguida.
No pude soportarlo más. Cerré los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar la escena, como si la oscuridad de mis párpados pudiera ofrecerme algún refugio. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en mi mente. El cuerpo menudo de Arif, la calma de su rostro, los cañones de los rifles apuntando a su corazón. Mi imaginación, ahora mi torturadora, me mostró el después, el estruendo, el impacto, la sangre manchando la tierra reseca. Sentí una náusea profunda, una vergüenza que me quemaba por dentro. Mi silencio, nuestro silencio, era una forma de complicidad. Al cerrar los ojos, no solo estaba evitando ver su muerte, estaba evitando ver mi propia cobardía, mi propia insignificancia frente a la maquinaria de la crueldad. La oscuridad era mi celda y mi condena, y en esa oscuridad autoimpuesta, mi alma gritó en silencio. Las palabras se formaron en mi mente, fragmentadas, desesperadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? ¿Es que no ves esto? Era una oración rota, un reclamo a un Dios en el que ni siquiera estaba seguro de creer. Pero el instinto de buscar ayuda en lo alto es lo último que se pierde. Miré hacia el cielo con los ojos del alma y solo encontré un vacío inmenso, un silencio cósmico que era la respuesta más aterradora de todas. Sentí un abandono total, una soledad tan profunda que me sentí como la única persona en el universo. La fe de Arif brillaba como una estrella solitaria, y yo estaba a punto de verla apagarse para siempre en una noche sin fin. Intenté recordar alguna oración, alguna súplica formal que hubiera aprendido en mi infancia. Quería aferrarme a algo, a una estructura de palabras que me diera consuelo, pero mi mente era un desierto. Las palabras no venían. Mi garganta estaba seca, mi lengua pegada al paladar. Cualquier intento de rezo se sentía como una mentira, una farsa. ¿Cómo podía yo, un hombre de ciencia que dudaba de todo, pedir un milagro ahora, en el último segundo? La hipocresía me ahogaba. Me di cuenta de que la fe no es un recurso de emergencia al que se puede recurrir en el pánico. Es un músculo que se ejercita, y el mío estaba completamente atrofiado. Estaba espiritualmente mudo, incapaz de articular la única palabra que importaba: ayuda. El mundo exterior se desvaneció, convirtiéndose en una presencia opresiva, pero distante. El calor abrasador del sol ya no era más que una molestia sorda sobre mi piel. El murmullo de la multitud se convirtió en un zumbido sin sentido. Mi universo se había encogido hasta contener únicamente el latido frenético de mi propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de la ejecución inminente. Estaba atrapado en una burbuja de terror, flotando en un mar de impotencia. Cada segundo que pasaba en ese silencio suspendido era una eternidad de agonía. Estaba descendiendo a un lugar oscuro dentro de mí mismo, un abismo donde la esperanza no podía respirar, donde la única certeza era el fin de la luz. Fue entonces cuando lo acepté, la certeza fría y amarga de la derrota. El mal iba a ganar, la fuerza bruta, la ideología del odio, la obediencia ciega. Esas eran las fuerzas que gobernaban el mundo. La calma de Arif, su fe inquebrantable, no eran más que una hermosa anomalía destinada a ser aplastada. La esperanza era una ilusión infantil, un cuento que nos contamos para poder soportar la brutalidad de la existencia. Vi el rostro del líder del escuadrón en mi mente, impasible, vacío, y entendí que él era la verdadera cara de la realidad. Un mundo donde los niños son ejecutados en plazas públicas no tiene espacio para Dios. Ese día, en esa plaza, sentí que la decencia humana había muerto. Y justo ahí, en el fondo de ese abismo de desesperación, cuando creía que ya no quedaba nada dentro de mí, un recuerdo emergió. Fue algo inesperado, una imagen tan simple y tan fuera de lugar que me tomó por sorpresa. No fue una visión divina ni una revelación mística. Fue el rostro de mi abuela, muchos años atrás, sentada junto a mi cama cuando yo tenía fiebre.
Recordé el tacto suave y arrugado de su mano en mi frente, el murmullo de su voz recitando una vieja oración en un dialecto antiguo, palabras cuyo significado yo no entendía, pero cuyo sonido me traía una paz profunda. Era un recuerdo de amor incondicional, de protección, de una fe sencilla y poderosa. Esa memoria no me devolvió la esperanza, no de repente, no me hizo creer que un milagro era posible, pero hizo algo más importante. Ancló mi espíritu a la deriva. Fue un hilo invisible que me conectó con un tiempo en el que el mundo no era solo este círculo de polvo y odio. Me recordó que la bondad había existido, que el amor era real. La imagen de la mano de mi abuela fue un contrapeso a la imagen de la mano levantada del líder. No borró el horror, pero me impidió disolverme por completo en él. Fue un recordatorio de mi propia humanidad, una chispa minúscula en medio de una oscuridad abrumadora, pero una chispa al fin y al cabo. Con una extraña calma que nació de la resignación, abrí los ojos. Tenía que ver, no por morbo, sino por deber. Le debía a ese niño y al recuerdo de mi abuela ser un testigo hasta el final. La escena no había cambiado, estaba congelada en el tiempo. Los soldados, inmóviles como estatuas de piedra, la multitud, un tapiz de rostros petrificados, y en el centro, a Arif, con sus ojos aún fijos en algo que solo él podía ver. La mano del líder seguía en el aire, suspendida entre la vida y la muerte. Mi pánico se había transformado en una tristeza profunda y vacía. Ya no luchaba contra la realidad. Estaba listo para presenciar lo inevitable, para llevar esa cicatriz en mi alma por el resto de mis días. Y entonces comenzó. Lentamente, con una deliberación teatral y cruel, la mano del líder comenzó a descender. Cada milímetro de su movimiento era una tortura, un estiramiento del tiempo que hacía la espera insoportable. El universo entero parecía contener la respiración, esperando el gesto final que desataría la violencia. El aire se volvió aún más pesado, cargado con la electricidad de lo inevitable. No había esperanza, no había escapatoria. La lógica, la razón y la experiencia me decían que el siguiente sonido sería el de los disparos. La sombra del minarete estaba a punto de tocar el borde de la plaza. La oscuridad era absoluta. El fin había llegado, y en ese último instante de silencio, el mundo se preparó para romperse. Pero el estruendo que rompió el silencio no fue el de los disparos. No fue el chasquido agudo y metálico que todos esperábamos. Fue un sonido diferente, un estruendo sordo y profundo que pareció nacer de las entrañas de la tierra, como si el propio suelo se hubiera quejado de dolor. Vibró a través de las plantas de mis pies, subiendo por mis piernas hasta sacudirme el pecho, un trueno sin relámpago que no vino del cielo, sino de abajo. Por un instante, pensé que era un terremoto, que el mundo físico se estaba rebelando contra la atrocidad que estaba a punto de cometerse. La mano del líder completó su descenso en ese instante de confusión, pero el gesto ya había perdido todo su poder, eclipsado por una fuerza mucho más antigua y formidable que se acababa de despertar bajo nuestros pies, reclamando la atención de todos los presentes. El silencio que siguió a ese trueno subterráneo fue aún más denso que el anterior, un vacío absoluto que absorbió toda la expectativa. Era el silencio que queda después de que una campana gigante ha dejado de sonar, un eco que se siente más de lo que se oye. Los soldados, momentáneamente desconcertados por la vibración, parecieron recuperar su compostura, su entrenamiento superando la extrañeza del momento. Vi sus dedos tensarse en los gatillos, sus rostros endurecerse de nuevo en una máscara de deber. La orden había sido dada. El gesto se había completado. El universo había hecho su extraña advertencia, y ahora los hombres iban a dar su respuesta. Mi corazón se detuvo. El breve respiro de esperanza se desvaneció, y la certeza del fin regresó con una fuerza helada, sabiendo que el siguiente sonido sería
ahora sí, el de la muerte. Y entonces dispararon. El sonido fue ensordecedor, una ráfaga de explosiones secas y furiosas que desgarraron el aire. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física que yo conocía. Las balas, visibles por un instante como pequeños destellos metálicos contra el sol, no siguieron una línea recta. A mitad de camino entre los cañones y el niño, se detuvieron en el aire como si hubieran chocado contra una barrera invisible. Luego, con una gracia imposible, se desviaron, trazando arcos luminosos y absurdos hacia el cielo, como si fueran insectos de metal huyendo de una luz repentina. No hubo impacto, no hubo sonido de metal contra carne, solo el silencio atónito que siguió al ver la muerte misma ser desviada de su curso por una fuerza que no podíamos ver, pero cuyo poder acabábamos de presenciar. Inmediatamente después, el aire frente a los soldados comenzó a brillar. No fue un destello, sino una condensación de luz, como si el sol hubiera decidido descender a la tierra. Una columna de luz cegadora, densa y casi sólida, se materializó entre el escuadrón y a Arif. No era una luz cálida y dorada como la del sol, sino una luz blanca y pura, tan intensa que dolía mirarla directamente. Parecía tener peso y sustancia, una presencia física que vibraba con una energía sobrecogedora. Ocupó el espacio con una autoridad absoluta, erigiéndose como un muro infranqueable, un escudo de pura luminiscencia. El mundo de polvo y calor desapareció, reemplazado por la presencia abrumadora de este pilar de fuego blanco que había respondido a la violencia con su propia manifestación imposible. La fuerza que emanaba de la columna de luz no era destructiva, pero era irresistible. Fue como una ola de presión silenciosa que se expandió desde el pilar luminoso. Los soldados, que hasta un segundo antes eran la encarnación del poder y la amenaza, fueron golpeados por esta energía. No cayeron hacia atrás como si hubieran sido golpeados, sino que se desplomaron. Sus rodillas cedieron y cayeron al suelo uno por uno, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. El sonido de sus rifles pesados al chocar contra la tierra compacta fue el único ruido en la plaza, un eco metálico y patético que marcó el fin de su autoridad. Estaban de rodillas, no por orden de nadie, sino por el peso insoportable de la presencia que tenían delante. Vi sus rostros. El terror inicial se había transformado en algo más profundo, un asombro paralizante. Se cubrían los ojos con las manos, no solo para protegerse de la luz, sino como un gesto instintivo de reverencia y miedo. El líder del escuadrón, el hombre de rostro impasible, ahora tenía la boca abierta en un grito silencioso, sus ojos desorbitados fijos en la base de la columna de luz. Toda su arrogancia, toda su fría certeza se había disuelto en un instante. Ya no era un verdugo, era solo un hombre pequeño y aterrorizado frente a lo incomprensible. La luz no los había herido físicamente, pero había aniquilado su espíritu de violencia, desarmándolos desde adentro hacia afuera, dejándolos expuestos y vulnerables en su humanidad. Mientras ellos estaban en el suelo, rotos y humillados, Arif permanecía de pie, intacto. La columna de luz no lo tocaba, sino que se mantenía a una distancia respetuosa frente a él, como un guardián. Él estaba bañado por el resplandor que emanaba de ella, una luz secundaria que lo envolvía en un halo suave y protector. Su rostro, que ya era sereno, ahora parecía irradiar una paz que no era de este mundo. Sus ojos estaban cerrados, y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. No había sorpresa en su expresión, ni triunfo, solo una aceptación tranquila, como si estuviera saludando a un viejo amigo que había llegado justo a tiempo. Sostenía la Biblia contra su pecho, no con fuerza, sino con una ternura infinita. El calor opresivo de la mañana había desaparecido por completo. El aire alrededor de la luz era fresco y limpio,
como el aire de una montaña después de una tormenta. Podía oler la tierra mojada, aunque no había llovido, y un aroma sutil a ozono, el olor de la electricidad pura. Era como si esa presencia hubiera creado su propio clima, un microambiente de santidad en medio de nuestra plaza polvorienta. La luz no emitía calor, pero yo sentía una calidez que se extendía desde mi pecho hacia afuera, una sensación de consuelo y seguridad tan profunda que me hizo querer llorar. El miedo que me había paralizado se disolvió, reemplazado por una sensación de asombro que me dejó sin aliento, purificado por la simple proximidad de lo sagrado. Mi propia reacción fue tan involuntaria como la de los soldados. Mis rodillas también cedieron, y me encontré arrodillado en el polvo sin siquiera darme cuenta de cómo había llegado allí. Levanté la vista hacia la columna de luz, y mi mente científica y analítica, se rindió por completo. No había explicación, no había hipótesis, solo había una realidad abrumadora que estaba más allá de mi capacidad de comprensión. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, lágrimas que no eran de tristeza ni de alegría, sino de liberación. Estaba llorando por la belleza terrible de lo que estaba viendo, por la confirmación de que el universo contenía misterios mucho más grandes de lo que jamás había imaginado en mi pequeño laboratorio. A mi alrededor, toda la multitud estaba haciendo lo mismo. El murmullo de miedo se había transformado en un silencio reverencial, roto solo por sollozos ahogados. Hombres, mujeres y niños, todos estábamos de rodillas, con los rostros levantados hacia la luz, nuestras diferencias y nuestros miedos borrados por la experiencia compartida de lo milagroso. Nadie gritaba, nadie celebraba. Era una adoración silenciosa, una comunión de almas que habían sido testigos de lo imposible. En ese momento, no éramos de diferentes credos o clases sociales. Éramos simplemente hijos de un mismo misterio, unidos en el asombro y la gratitud por haber sido perdonados de presenciar un asesinato y, en su lugar, recibir una manifestación divina. La luz comenzó a vibrar y un sonido emergió de ella. No era una voz humana, ni palabras en ningún idioma conocido. Era una resonancia, una nota musical de una pureza increíble que parecía contener todas las armonías del universo. El sonido no entró por mis oídos, sino que vibró directamente en los huesos de mi cráneo, en mi corazón, en el centro mismo de mi ser. Era un sonido que comunicaba sin palabras, que hablaba de paz, de poder, de una eternidad que nos rodeaba y que habíamos olvidado. Era la firma sonora de Dios, una confirmación auditiva de la presencia visual que teníamos delante, y su belleza era tan abrumadora que dolía. Fue en ese instante, arrodillado en el polvo, bañado en luz y sonido, que lo entendí. Comprendí el verdadero significado de lo que estaba ocurriendo. La intervención divina no había llegado para evitar el conflicto. No había detenido a los hombres antes de que apuntaran sus armas, ni antes de que su odio se solidificara en una sentencia de muerte. La presencia había esperado hasta el último segundo, hasta el punto de no retorno. Había permitido que la violencia se desatara, que las balas fueran disparadas, para demostrar que su poder no consistía en prevenir el mal, sino en vencerlo en su propio terreno. No era un Dios que nos salvaba del sufrimiento, sino un Dios que caminaba con nosotros en medio del fuego. La columna de luz comenzó a desvanecerse. No se apagó de golpe, sino que se volvió translúcida, perdiendo su solidez lentamente. Se disolvió en el aire como el vapor en una mañana fría, dejando tras de sí miles de pequeñas partículas doradas que flotaron por un momento antes de desaparecer. El sonido armónico se fue apagando gradualmente, retrocediendo hacia el silencio del que había venido, dejando una paz profunda en su lugar. La transición fue tan suave, tan gentil, que pareció completamente natural. Fue como ver un amanecer en reversa, la noche regresando no como oscuridad, sino como una serenidad infinita,
que se asentaba sobre todos nosotros. Cuando la última partícula de luz se desvaneció, el sol de la mañana parecía diferente. Ya no era cruel y blanquecino, sino cálido y dorado. El aire permanecía fresco y limpio. Los soldados seguían de rodillas, inmóviles, como estatuas de sal, sus rostros vacíos de todo pensamiento, simplemente existiendo en el eco del milagro. Aarif seguía de pie, ahora con los ojos abiertos, mirando no a los soldados, sino a nosotros, a la multitud, con la misma compasión que había mostrado antes, pero ahora esa compasión estaba validada por el poder del cielo. La plaza de la ejecución se había convertido en un santuario, y el silencio que reinaba era el de una oración contestada. El mundo se detuvo. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. El tiempo, que se había roto y desviado, ahora se había asentado en una quietud perfecta. Estábamos suspendidos en el momento posterior al milagro, un espacio sagrado entre lo que había sucedido y lo que vendría después. El polvo de la plaza, los rifles abandonados, los rostros bañados en lágrimas, todo formaba parte de un cuadro sagrado. En ese silencio absoluto, cada uno de nosotros supo, con una certeza que nunca más nos abandonaría, que nuestras vidas habían sido divididas en dos. Había un antes, en un mundo gobernado por hombres con armas, y una ahora, en un mundo donde la luz podía interponerse, y nada volvería a ser igual. El alivio llegó primero, no como una explosión de alegría, sino como el lento retroceder de una marea de terror que había estado ahogándonos. Fue una sensación puramente física, la capacidad de llenar mis pulmones de aire sin que doliera, el aflojamiento de los nudos en mi estómago. El silencio que se instaló en la plaza ya no era de miedo, sino de un asombro tan profundo que parecía tener peso, una quietud sagrada que lo envolvía todo. El sol, que antes nos castigaba, ahora parecía una caricia dorada sobre la piel. Miré mis manos, que aún temblaban, no por pánico, sino por el eco de la energía que acababa de presenciar. La tierra bajo mis rodillas ya no se sentía como un patíbulo, sino como el suelo de un templo. El mundo había sido vaciado de su maldad y vuelto a llenar con una paz incomprensible, y todos nosotros éramos sus primeros habitantes. Fue el líder del escuadrón quien se movió primero, o más bien, quien se derrumbó por completo. El hombre que había sido la encarnación de una autoridad fría e implacable era ahora un cascarón vacío. Se desplomó hacia adelante, apoyando la frente en el polvo, en una postura de completa y absoluta sumisión. Su cuerpo era sacudido por temblores incontrolables. No miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en la tierra, como si esperara que se abriera y se lo tragara. La arquitectura de su crueldad, construida sobre la obediencia y la ideología, se había derrumbado en un instante, dejando al descubierto al hombre frágil y aterrorizado que había debajo. Su rendición no fue a nosotros, ni siquiera a Aarif. Fue una rendición a una fuerza tan superior que la simple idea de resistencia se había vuelto un absurdo cósmico. Y no estaba solo en su quebrantamiento. Uno a uno, los demás soldados parecieron despertar del trance. Algunos simplemente se quedaron allí, de rodillas, con los rostros pálidos y las miradas perdidas en el espacio vacío donde había estado la luz. Otros comenzaron a llorar, no con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas y amargas que surcaban el polvo de sus mejillas. Escuché el sonido metálico y seco de un rifle al caer de unas manos que ya no tenían fuerza para sostenerlo, seguido por otro y otro más. Sus armas, los símbolos de su poder, yacían ahora inútiles en el suelo, reducidas a simples trozos de metal. Habían sido desarmados, no por una fuerza física, sino por una revelación que había aniquilado su voluntad de hacer daño, dejándolos desnudos en su humanidad. En medio de esa desolación de hombres armados,
Arif era la única figura que permanecía entera, un pequeño faro de serenidad en un mar de espíritus rotos. Bajó lentamente la Biblia de su pecho y dio un paso adelante. No había triunfo en su rostro, ni una pizca de rencor, solo esa misma compasión insondable que había mostrado antes. Caminó con una calma que parecía sagrada sobre la tierra que había sido preparada para su muerte, y se detuvo a unos pocos pasos del líder del escuadrón, que seguía postrado en el suelo. El niño no dijo nada, simplemente se quedó allí. Su presencia silenciosa era un testimonio más poderoso que cualquier sermón, una encarnación viviente del perdón y de la gracia que acababan de manifestarse de una forma tan espectacular. El niño se detuvo frente a él, su pequeña sombra cubriendo el rostro del hombre arrodillado. El líder levantó la cabeza lentamente y vi su cara. Estaba desfigurada por el terror y el arrepentimiento, sus ojos enrojecidos e hinchados. Miró al niño que había estado a punto de asesinar y sus labios temblaron, tratando de formar una palabra que no podía salir. Finalmente, con un esfuerzo que pareció costarle el alma, un sonido ronco y quebrado escapó de su garganta. Perdón. No fue un grito, ni siquiera una petición. Fue un susurro, el sonido de un alma que se rinde, que reconoce su propia oscuridad frente a una luz innegable. Esa única palabra, dicha en el corazón de esa plaza, resonó con más fuerza que cualquier disparo. Esa única palabra, ese susurro de rendición, fue la llave que abrió las compuertas de la emoción contenida en la multitud. Un sollozo escapó de una mujer cercana a mí y fue como una señal, un lamento colectivo, un sonido de profundo alivio y vergüenza. Se elevó desde cientos de gargantas. La gente lloraba abiertamente, sin ocultar sus rostros. Lloraban por el niño que casi habían perdido, por el milagro que habían presenciado y por su propia cobardía al haber permanecido en silencio. Era un bautismo de lágrimas, una purificación comunitaria que lavaba el miedo y la complicidad. Vi a hombres duros, granjeros y comerciantes, con los hombros sacudidos por el llanto, abrazando a sus hijos con una fuerza desesperada, como si acabaran de recuperarlos de un abismo. Y yo estaba entre ellos, mis propias mejillas empapadas sin que me diera cuenta. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de una catarsis tan profunda que sentía que me estaba rompiendo por dentro para volver a nacer. El Zahir que había llegado a esa plaza esa mañana, el hombre de lógica y escepticismo, había muerto. En su lugar había alguien nuevo, alguien que había visto más allá del velo de la realidad material y había encontrado algo innegable. Me di cuenta de que no estaba solo en mi transformación. Estaba presenciando la prueba de que lo imposible es real. Y es por eso que me detengo un momento para preguntarte a ti, que me escuchas, con toda la sinceridad de mi alma transformada. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, escriba amén en los comentarios. Hágalo no por mí, sino como un testimonio de que la fe, incluso en los rincones más oscuros del mundo, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Porque lo que vi ese día no fue una historia de un libro antiguo, fue una realidad viva y palpitante que cambió el curso de la materia y el destino de los hombres. Y ahora, permítame continuar, para contarle cómo esa luz no solo salvó a un niño, sino que comenzó a sanar a toda una comunidad rota por el miedo y el odio, demostrando que la verdadera justicia divina no busca venganza, sino restauración. Después de esa ola de llanto colectivo, un nuevo silencio se apoderó de la plaza, pero esta vez era un silencio de paz, un silencio lleno de significado. La gente comenzó a levantarse lentamente, ayudándose unos a otros. Vi a vecinos que se habían mirado con desconfianza durante años, ahora dándose la mano, sus rostros marcados por la misma experiencia sagrada. Las barreras que nos separaban se habían disuelto en la luz. Madres que habían cubierto los ojos de sus hijos ahora los abrazaban con fuerza, susurrándoles al oído,
no explicaciones, sino palabras de consuelo y esperanza. La plaza de la ejecución se estaba convirtiendo, ante mis ojos, en un lugar de reconciliación, el primer paso hacia la sanación de nuestra comunidad. Comprendí entonces la naturaleza de la justicia que habíamos presenciado. No había sido una justicia de castigo. Los soldados no fueron fulminados por un rayo, ni consumidos por el fuego. La justicia divina se había manifestado como una anulación del mal. No lo había destruido con violencia, sino que lo había disuelto con su simple presencia, como la luz disuelve la oscuridad. El odio, la ideología, la obediencia ciega, todo eso se había revelado como lo que realmente era, frágil, temporal y impotente frente a la fuerza de una fe inocente. La lección era clara y profunda. El bien no necesita destruir al mal para vencer, solo necesita ser. Su existencia es, en sí misma, la victoria final. Arif, en un gesto de una madurez que superaba con creces sus 12 años, extendió su mano. No la ofreció con condescendencia ni con orgullo, sino con una simplicidad infantil y una gracia infinita. La ofreció al hombre que había ordenado su muerte. El líder del escuadrón, todavía de rodillas, miró esa pequeña mano extendida como si fuera el ancla de su salvación. Dudó por un instante, su rostro una mezcla de vergüenza e incredulidad. Luego, lentamente, con una mano que temblaba violentamente, aceptó el gesto. Agarró la mano del niño, no para levantarse, sino para aferrarse a ella, como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. En ese contacto, vi el círculo completo del milagro, la víctima ofreciendo redención a su verdugo. La gente comenzó a ponerse de pie, no con prisa, sino con la lentitud reverente de quienes salen de un lugar sagrado. El aire, que antes era denso y sofocante, ahora se sentía ligero y fresco, fácil de respirar. El sol ya no era un juez implacable, sino un testigo benévolo que bañaba la escena con una luz suave y cálida. La tensión se había evaporado por completo, reemplazada por una sensación de humildad compartida. Todos habíamos sido reducidos a nuestra esencia más básica, testigos de algo mucho más grande que nosotros, y en esa pequeñez compartida encontramos una nueva forma de unidad. La atmósfera era la de una mañana de festival después de que la música ha terminado, una paz tranquila y resonante. Los soldados fueron desarmados, no por la fuerza, sino por su propia voluntad. Dejaron sus armas en el suelo, como si fueran cargas pesadas de las que finalmente podían deshacerse. Otros miembros de la comunidad, los ancianos del pueblo, se acercaron a ellos, no con ira, sino con una calma solemne. No hubo gritos ni acusaciones. Simplemente los ayudaron a ponerse de pie y los escoltaron fuera de la plaza, no como prisioneros, sino como hombres enfermos que necesitaban curación. La justicia humana, con sus juicios y sus castigos, se había vuelto irrelevante. Una justicia superior ya había actuado, no en los cuerpos, sino en las almas, y su veredicto había sido la misericordia. La paz había descendido sobre nosotros, no impuesta, sino aceptada. Aquella mañana, la plaza se vació lentamente, no con la prisa del miedo, sino con la solemnidad de quienes abandonan un lugar sagrado. Cada paso que dábamos al volver a casa se sentía diferente, como si camináramos sobre una tierra nueva, una que había sido bendecida por lo imposible. El aire seguía siendo fresco, y el sol nos acompañaba con una gentileza que nunca antes le habíamos conocido. Recuerdo mirar los rostros de mis vecinos, y en sus ojos ya no veía la sombra del terror, sino el brillo de un asombro que nos había unido para siempre. No se intercambiaron muchas palabras en ese camino de regreso. No eran necesarias. Compartíamos un secreto demasiado grande para ser contenido en el lenguaje humano, una memoria grabada a fuego no en nuestras mentes, sino directamente en nuestras almas, un conocimiento silencioso que nos había transformado a todos, sin excepción alguna.
Con el paso de los años, lo que ocurrió se convirtió en una leyenda susurrada, un ancla para nuestra comunidad. Nadie volvió a hablar abiertamente de la mañana en que la luz se interpuso, pero su memoria redefinió nuestra existencia. Se convirtió en el fundamento silencioso de una fe más profunda y resistente. Las divisiones que antes nos parecían tan importantes se desvanecieron, reemplazadas por el vínculo inquebrantable de haber sido testigos juntos. Aprendimos a vivir con el milagro, a honrarlo no con monumentos ni con relatos grandilocuentes, sino con pequeños actos de bondad, con una nueva paciencia en nuestros corazones. El recuerdo de esa luz nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en imponer nuestra voluntad, sino en la capacidad de arrodillarnos ante un misterio más grande que nosotros, un misterio que nos había mostrado su rostro. Yo seguí trabajando en la clínica, en mi pequeño laboratorio rodeado de probetas y microscopios, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Mis manos, que antes solo medían y mezclaban sustancias químicas, ahora se sentían parte de un propósito mayor. Veía la vida en cada muestra de sangre no como una simple reacción biológica, sino como una chispa de ese mismo misterio que nos había visitado. La ciencia no perdió su valor para mí. Al contrario, se volvió aún más hermosa, porque ahora entendía que sus leyes eran solo el lenguaje visible de una gramática divina mucho más vasta y compleja. Mi escepticismo no murió, se transformó en reverencia. Dejé de buscar respuestas y comencé a maravillarme con las preguntas, aceptando que las verdades más importantes no se descubren, se sienten. Arif Masih creció, pero nunca perdió la serenidad de aquel día. Se convirtió en un hombre de paz, un líder espiritual para su gente, no por los discursos que daba, sino por el silencio que habitaba en él. Era un testimonio viviente del milagro, un recordatorio constante de que la fe más pura puede nacer en el corazón de un niño y tener la fuerza para detener ejércitos. Nunca buscó la fama ni el poder. Su vida fue una extensión de ese momento en la plaza, una resistencia silenciosa contra la oscuridad, una afirmación constante de la luz a través de una vida de servicio y compasión. Verlo caminar por las mismas calles que una vez lo condenaron, ahora rodeado de respeto y amor, era la prueba de que el milagro no había sido un evento de un solo día, sino una semilla que seguía creciendo. Algunos de los que estuvimos allí, en las conversaciones más íntimas y secretas, confesamos haber visto algo más. Juramos que, por un instante, dentro de esa columna de luz cegadora, vislumbramos una forma, una silueta imposible de describir con palabras. Unos decían que era una figura alada, un guardián de fuego blanco. Otros, que era simplemente una presencia, una inteligencia que nos miraba con una compasión infinita. Nunca llegamos a un acuerdo sobre lo que vimos, y quizás esa era la intención. El misterio debía permanecer intacto, sin ser reducido a una imagen o un nombre. Era un eco de lo divino, una promesa susurrada de que incluso en los lugares más olvidados de la tierra hay centinelas vigilando, esperando el momento exacto para interponerse entre la inocencia y la hoja del cuchillo. La paz en nuestra región sigue siendo frágil, como un cristal fino que puede romperse con un grito. El miedo no ha desaparecido del mundo, ni el odio ha sido erradicado por completo. Pero esa mañana nos dejó una certeza que nada ni nadie puede arrebatarnos. Aprendimos que la fe no es la ausencia de miedo, es lo que hacemos con él. La fe es la capacidad de permanecer de pie en medio de la plaza, con el corazón lleno de terror, y aún así, seguir sosteniendo tu pequeña luz contra la inmensidad de la noche, confiando en que una luz mayor responderá a la tuya. Esa mañana nos enseñó que no estamos solos en nuestra lucha. Hay una justicia superior, un amor más antiguo que el tiempo, que siempre, siempre escucha el rezo silencioso de un corazón puro. Y así,
mi testimonio llega a su fin. A veces, en el silencio del amanecer, cuando el primer rayo de sol toca la tierra, todavía vuelvo a esa plaza en mi memoria. Siento el polvo bajo mis rodillas, el eco de esa resonancia celestial en mis huesos. Y ya no miro al cielo buscando señales, porque aquel día aprendí la lección final. La luz no viene de arriba para salvarnos, despierta desde adentro para recordarnos quiénes somos.